Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor Manual manual de de crianza. Crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a la Biblia, el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Y vamos a ir a nuestra lectura bíblica en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Dice así la Biblia. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Jesús. Muy bien, hemos terminado entonces el capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En los primeros versículos el apóstol Pablo da unas instrucciones muy concretas acerca de un dinero que se estaba recogiendo para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén, en Judea. Estaban pasando una necesidad económica apremiante, había una necesidad de recursos económicos y el apóstol Pablo está liderando la consecución, la reunión de esos recursos para los hermanos en Jerusalén. Y entonces dice, bueno, ustedes por favor organícense para que puedan hacer una buena colecta el primer día de cada semana. Por favor, reúnan, separen algo aparte y den ese dinero para que poco a poco se vaya reuniendo ese recurso o esos recursos para ayudar a los hermanos.
Y después da unas instrucciones finales, unos saludos personales, y ahí termina entonces la carta del apóstol Pablo. Vamos a resaltar de este capítulo 16 los versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14, y es como el cierre de esta sección. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Muy bien, grandes conclusiones entonces de este maravilloso libro, pues los tenemos aquí. Tenemos la conclusión en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Estén alerta. La conclusión del apóstol Pablo es estar alerta, y estar alerta es estar vigilantes, como un centinela, como un guardia que está pendiente y está alerta porque puede venir el peligro. Esa es la connotación. Estar alerta es cuidado con el peligro. Peligros de afuera, claro que sí, persecución, la cultura, el paganismo, la inmoralidad. Hay que estar alerta porque de afuera vienen demasiadas presiones. Estar alerta también porque de adentro también vienen peligros y cosas que pueden, elementos, factores que pueden destruir a la congregación. Falsos maestros, divisiones, inmadurez, inmoralidad, todo lo que vimos en este libro, en esta serie. Entonces la primera gran conclusión del apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios es, hay que estar alerta. Después dice, permanezcan firmes en la fe, inconmovibles en la verdad que se les enseñó. Firmes en la fe, entonces la connotación es permanecer en la enseñanza, no dudar de la enseñanza, no dudar de la Biblia, no dudar del cristianismo, no dudar de las verdades eternas enseñadas en la Biblia. Permanezcan firmes en la fe, permanecer firmes en la enseñanza, en los elementos fundamentales del cristianismo, en la confianza en Dios. Ya más adelante lo veremos en otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo la carta a los Hebreos, cómo este concepto de permanecer firmes en la fe es demasiado importante, porque las falsas enseñanzas, los falsos maestros, la falsa doctrina puede llegar a ser que dudemos de las enseñanzas de las Escrituras. Eso le ha pasado a muchísima gente. Por culpa de los falsos maestros, hay personas que han pertenecido a una iglesia cristiana o han leído la Biblia en algún momento de su vida y por culpa de los falsos maestros terminan dudando de las sagradas escrituras y terminan confundidos. Por eso la gran conclusión del apóstol Pablo, permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en la enseñanza, permanezcan firmes en lo que han aprendido. Después dice, sean valientes. Y aquí ya está, tiene otro sentido esta gran conclusión, y es, valientes es esa actitud valerosa, aguerrida, que se enfrenta a las dificultades. Se enfrenta a la inmoralidad, se enfrenta a los falsos maestros, se enfrenta a la duda, se enfrenta al diablo y a sus demonios. Es la actitud de un guerrero. Sean valientes. Después dice, sean fuertes, estén fortalecidos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y cierra con esta maravillosa frase, hagan todo con amor, como ya lo leímos en el capítulo 14. El amor es la cura. En el capítulo 13 se describe el amor y en el capítulo 14 se hace un llamado a vivir en amor. Y ya vimos que el amor es la cura contra todo lo que la iglesia de Corinto estaba luchando. Las divisiones por estar siguiendo a líderes humanos, con conceptos humanos, con estrategias humanas, con parámetros humanos, con evaluaciones humanas. El amor es la cura contra las divisiones. La inmoralidad, el amor es la cura contra la inmoralidad. El manejo de la libertad cristiana, la clave está en el amor. La autodisciplina, la clave está en el amor. La madurez en la adoración pública, la clave está en el amor. La resurrección como verdad central, la clave está en el amor.
Y entonces por eso el apóstol Pablo cierra diciendo, hagan todo con amor. Y por eso esta serie de la primera carta a los Corintios ha sido llamada Avanzando hacia la madurez. Como ya es costumbre en este curso, el mejor manual de crianza, vamos entonces a pasar por el sendero de la verdad, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a hacer el cierre de este maravilloso estudio, avanzando hacia la madurez, que ha tenido como base bíblica los 16 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Muy bien. Tenemos entonces aquí el sendero de la verdad y tenemos la principal virtud que ha promovido, y definitivamente el título lo ha dicho, madurez. Avanzando hacia la madurez. Principal virtud, madurez. Madurez, no seguir líderes humanos, no promover las divisiones en la iglesia, no atribuirle el mérito humano a la salvación, no juzgar con parámetros humanos. Y también encontramos otras virtudes, como las que acabamos de decir, el amor, la fortaleza, la firmeza. Entonces son las principales virtudes que se han enseñado en esta carta, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya nos quedó clarísima la intención del libro. El apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios porque quiere corregir problemas que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Nada más ni nada menos que las divisiones, la inmoralidad, falsos maestros, falta de amor, egocentrismo, egolatría, egoísmo, jactancia, orgullo. Y también el apóstol tiene la intención de contestar preguntas, también ya lo vimos. Aclarar dudas en cuanto a la resurrección, aclarar dudas en cuanto al matrimonio, en cuanto a la pureza sexual. Entonces el apóstol Pablo tuvo la intención de corregir y de aclarar dudas e inquietudes. Género literario, una carta que es más una carta del mentor hacia su aprendiz. Como lo vimos, entonces es una carta que corrige, que enseña y que aclara dudas. Destinatarios, ya lo vimos, ya los vimos, la iglesia, los creyentes de Jesucristo que están en Corinto, una ciudad de Grecia principal, rodeada, atiborrada de paganismo y de inmoralidad. Y ahí entonces estaban convergiendo varios aspectos culturales, judaizantes, paganos, griegos, romanos, inmorales, con una cosmovisión, con una idea totalmente idólatra y pagana de la vida. ¿Qué es el paganismo? El paganismo es entregarse a la idolatría y al desenfreno. Eso es ser pagano. Entregarse a la idolatría y al desenfreno. Contexto histórico, geográfico y cultural. Ya vimos muchísimos aspectos culturales, cómo veían el mundo los corintios, la filosofía, la inmoralidad, que era una ciudad muy central, muy cosmopolitan, muy comercial, de muchas personas, de muchas culturas aquí presentes en Corinto, donde reina la inmoralidad, el culto al cuerpo, el materialismo. El apóstol Pablo escribe desde Éfeso, y lo sabemos porque al final lo dijo, estoy en Éfeso, y las iglesias de Asia les mandan saludos. Armonía, coherencia y lógica, vimos muchas cosas, temas que ya habíamos tratado en Romanos, temas que ya habíamos visto en Romanos, los reforzamos aquí en la primera carta a los Corintios. El cielo es gratis, la salvación por gracia, el amor, la libertad cristiana, no hacer tropezar a los débiles en la fe, a los cristianos que están comenzando. La justificación, la santificación, sigue aquí como temas que ya hemos visto y que ya hemos visto a lo largo de nuestras lecturas en el mejor manual de crianza, y por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Fíjense en nuestra última clase, la clase 189, cómo el apóstol Pablo en su argumento, si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, citó el capítulo 22 del profeta Isaías. Ahí por eso vemos que la Biblia tiene armonía, coherencia y lógica. Y tenemos muchísimas aplicaciones prácticas. No atribuirle méritos humanos a la salvación es una aplicación práctica. El que me salva es Cristo. No a la inmoralidad. El matrimonio es dado por Dios
para solucionar ese tema de la inmoralidad. Tenemos que no tener tabúes en los hogares, ni tampoco distorsiones de temas, del tema, por ejemplo, de la sexualidad y en general de todos los temas. No tener tabúes, sino hablarlos franca, abierta, explícitamente y con madurez. También aplicación práctica acerca de la jactancia, no al orgullo, sí al amor. Otras aplicaciones prácticas, la adoración pública, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. No a las sectas donde se practica el desorden religioso, donde las reuniones parecen una locura, donde se practican cosas absolutamente extrañas, totalmente desordenadas, locas, que generan es confusión. Eso también es una aplicación práctica. Y en fin, una vida sobria, sensata, pura y prudente. Sacamos aquí como gran conclusión, y una vida que ama. Y ya vimos aquí en la primera carta a los Corintios que el amor es un código ético. El amor es un código ético. Muy bien, amigo. Te felicitamos, correcto, permanecer firmes en la fe. Te felicitamos por llegar hasta aquí. Este ya es el 8º libro que estudiamos, si no me equivoco, vamos a recordarlos, que estudiamos en este curso, el mejor manual de crianza. Vamos a recordarlos. Primero estudiamos Primera de Juan, donde la intención era explicar la coherencia. Si yo digo que soy, entonces soy coherente. Y la Primera de Juan estaba atacando, defendiendo a la iglesia de los falsos maestros, atacando a esos falsos maestros con su herejía agnóstica. Y entonces vimos la coherencia en Primera de Juan. Después estudiamos Mateo, Jesucristo es el Mesías, el prometido. Después estudiamos Marcos, Jesús en acción, el poderoso, el siervo. Después Lucas, Jesucristo es un personaje histórico. Nuestra fe está basada en hechos históricos. Primera de Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Después vimos Juan, el Evangelio de Juan, 5º libro, Jesucristo es Dios. Después Hechos de los Apóstoles, la dependencia absoluta del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Después vimos Romanos, la confianza, que es la relación correcta con Dios. Y libro número 8, primera carta a los Corintios, madurez, avanzando hacia la madurez. 8 libros de las Sagradas Escrituras en estas 190 clases que llevamos del mejor manual de crianza. ¿Por qué es tan importante tener este ritual familiar de la lectura bíblica y la comunicación? Nosotros como familia hemos desarrollado el hábito de todos los días comunicarnos, todos los días hablar. Nos sentamos y hablamos. Si está sucediendo algo en el país, lo comentamos como familia, damos nuestra opinión y comparamos lo que está sucediendo en el país, y nuestra opinión la comparamos con las Sagradas Escrituras. Y afinamos cuando estamos equivocados, le damos una mejor lectura a los hechos del país, también a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestros retos a nivel económico, nuestros retos a nivel personal, a nivel cognitivo, profesional. Y entonces todos los días como familia nos sentamos y hablamos. Y todos los días como individuos en esta familia tenemos el hábito de estar frente a las Sagradas Escrituras. Nuestra hija María Paz todos los días recibe instrucción bíblica. Nuestro hijo Dani todos los días recibe instrucción bíblica. Lo mismo Mario y lo mismo yo, todos los días. No hay un día, realmente es muy poco, muy raro el día que no recibamos cada uno instrucción bíblica. Y por eso, mi querido amigo que nos estás escuchando, te animamos para que la instrucción bíblica sea algo fundamental, una piedra angular en tu familia. Si hasta ahora no ha pasado, te animamos, no importa de qué edad son tus hijos, desarrolla el hábito de que todos los días, todos los miembros de la familia reciban instrucción bíblica, con el sendero de la verdad, donde se habla, se comenta. Y también es importante, y lo hablábamos justo hace unos momentos con Margie, lo terrible que es que en una familia existan tabúes de cualquier índole, a nivel sexual, a nivel económico, a nivel mental, a nivel social, a nivel profesional. Hay una cantidad de tabúes, de temas que por ignorancia mucha gente ha sido llevada al maltrato, al abuso, a la violencia, al sometimiento, a la manipulación, por esos tabúes, por esos temas que están prohibidos en los hogares o que nunca se tocan,
por falta de comunicación. La comunicación en el hogar es terapéutica. Y por eso, querido amigo que me estás escuchando, en este cierre de la primera carta a los Corintios, te animamos a que en la familia desarrollen el hábito del ritual familiar y la comunicación, que se convierta eso en el día a día, sentarse y hablar, mirarse a la cara, hablar con los hijos, hablar con la esposa delante de los hijos, la esposa hablar con el esposo delante de los hijos, hablar de todos los temas que surgen en una familia. El ritual de la comunicación es demasiado importante. Entonces, querido amigo que has llegado hasta aquí, clase 190 clases. Te felicitamos. Has avanzado un montón ya con estos 8 libros que comprendes de las Sagradas Escrituras y con el Sendero de la Verdad, ya empiezas a tener una estructura más sólida en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay una cosa importante que debemos tener en cuenta. Cuando tú, querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, escojamos, escuchemos o meditemos en un versículo bíblico, por favor, evitemos esa tendencia de interpretar ese versículo bíblico aparte del sendero de la verdad. Voy a imaginarme que alguna persona dice, ay, tan lindo este salmo, lo tomo para mí, voy a meditar en él. Ojo, si tú no conoces todo el libro de los salmos, si no sabes la estructura del libro de los salmos, vas a correr el riesgo de darle una mala interpretación a ese versículo. Es como muchas personas que en medio de una peste o de una pandemia llegan y declaran el Salmo 91 y lo sacan de su contexto porque no han pasado ese salmo por el sendero de la verdad. ¿Cuál es la virtud que promueve? ¿Cuál es la intención? ¿Su género literario? Esto es importante. Su destinatario y el destinatario cómo entendió el Salmo 91, el contexto histórico, geográfico y cultural, quién lo escribió, dónde, correcto, en qué circunstancias estaba cuando lo escribió, por qué lo escribió. Y hay algo supremamente importante al interpretar la Biblia, la armonía, la coherencia y la lógica. O sea, esto se complementa con los otros, con los otros libros de la Biblia. ¿De qué manera? Y ahí sí se le da una aplicación a ese libro. Entonces, por eso, amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, no vayamos a caer en esa trampa de interpretar versículos aislándolos del sendero de la verdad y del libro al que pertenecen. Por eso es muy importante que cuando veas un versículo bíblico siempre te preguntes, bueno, este versículo bíblico, ¿a qué libro pertenece de la Biblia? ¿Y ese libro de qué se trata? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el género? Porque esa es la única manera en la que vamos a interpretar de manera correcta las Sagradas Escrituras. Leer la Biblia es una bendición, leer la Biblia da libertad, siempre y cuando se interprete de manera correcta y objetiva. Personas maltratadas por falsos maestros hay un montón. Personas que reniegan de la fe por culpa de las sectas hay un montón. Personas que salen afectadas mentalmente por las sectas y por los falsos maestros hay un montón. No. Pero la Biblia no tiene la culpa. Lo que pasa es que la Biblia fue mal interpretada, fue subjetivizada, no se interpretó de manera objetiva. El Salmo 119 cuando dice lámpara es a mis pies tu camino y ¿cómo es? Lámpara es a mis pies tu palabra. Ay, gracias, lo confundí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Correcto, así es. Vuelvo y lo digo, amigos, me equivoqué. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, creo que es. ¿Lo verifica así? Sí. 105. ¿Cómo dice esta versión? Salmo 119, 105. Ese versículo dice que la Biblia es una lámpara para nuestro diario caminar. La Biblia es la que dirige nuestros pasos. Ojo, querido amigo, pero siempre y cuando esté bien interpretada. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por eso te confundiste. Maravilloso. En esta versión dice una luz para mi camino. Espectacular, espectacular. Vuélvele a leerlo, por favor. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso se cumple cuando la Biblia está bien interpretada.
Pero cuando la Biblia está en manos de falsos maestros que son criminales, que estafan a las personas, que los maltratan, que hacen mercadería de las personas, que abusan física, psicológica y sexualmente de las personas. La Biblia en manos de estos criminales es supremamente peligrosa porque es mal interpretada. Hay gente que ha terminado con problemas mentales demasiado serios, han sido abusados en todos los sentidos por criminales que le dan un uso terrible y tuercen las Sagradas Escrituras. Ya esto lo advirtió el apóstol Pedro allá en su segunda carta. Los inconstantes, los indoctos, los falsos maestros tuercen las Sagradas Escrituras. Tuercen las Sagradas Escrituras. Voy a buscar ese texto a ver si lo encuentro. Es segunda de Pedro. Voy a buscarlo ya en la última parte. El apóstol Pedro hace esa advertencia. Voy a buscarlo por aquí. Mire, aquí lo encontré. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Miren cómo dice. Voy a leer desde el 15. Segunda de Pedro 3:15, amigos que me están escuchando y nosotros. Segunda de Pedro 3:15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. El apóstol Pedro está diciendo, miren, la gracia del Señor, esa gracia la ha explicado ya nuestro amado hermano Pablo en todas sus cartas, y esos temas son difíciles de entender. Algunos de estos temas son difíciles de entender. El apóstol Pedro está diciendo, claro, hay que pasar por el sendero de la verdad para entenderlos. O sea, no es tan fácil interpretar la Biblia porque hay que utilizar el sendero de la verdad. Entonces, por eso él dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables. Y el ignorante, pues, es el que enseña la Biblia sin conocerla bien, y entonces enseña unas cosas que uno dice, uy, Dios mío, esto está súper mal interpretado. Es el típico bien intencionado, pero ignorante, que le falta entrenamiento, entonces enseña cosas terribles de la Biblia. Y dice que otros son los inestables, o sea, los que tienen amistad con el mundo y al mismo tiempo quieren tener amistad con Dios. Esos son los falsos maestros. Y llega y dice, han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. ¿Sí ven? Quiero hacer énfasis en esto. Segunda de Pedro 3:16. Han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Eso resultará en su propia destrucción. ¿Qué hacen los falsos maestros? Tergiversan las Sagradas Escrituras para que signifiquen algo totalmente diferente. Por eso, mi querido amigo, es tan importante este proceso que estamos haciendo en el mejor manual de crianza, porque estamos estudiando libro por libro y no con la interpretación privada, no con la subjetividad de a mí me parece, yo creo, yo opino, sino realmente pasando por el sendero de la verdad, qué es lo que significa ese texto. Y por eso la primera carta a los Corintios nos anima. ¿A qué nos anima? Número 1, no divisiones, no seguir líderes humanos, no atribuirle mérito humano a la salvación. Número 2, no a la inmoralidad, el vínculo sagrado del matrimonio. Número 3, libertad cristiana, cuidado con los débiles en la fe o con hacer tropezar a los débiles. Número 4, autodisciplina. Número 5, adoración pública en orden, porque Dios es un Dios de paz y de orden. La resurrección, una verdad absoluta e irrefutable. Y permanezcamos firmes, adelante, estables, valientes. Y todo esto en el vínculo sagrado del amor. Muy bien, amigo, maravilloso estudio, clase 190. En nuestra clase 191 arrancaremos nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!